Estamos en quórum, Presidenta. Bueno, en nombre de Dios y de la Patria damos inicio a esta sesión de la Comisión Mixta de Alcoholes, en simple, ¿no es cierto?, que busca resolver las divergencias que tuvimos en este proyecto que regula la publicidad y el etiquetado de alcoholes entre la Cámara y el Senado. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? No, señora senadora, solamente recordar lo que ya se dio cuenta la sesión pasada, que este proyecto está con urgencia simple y el plazo vence el 23 de este mes de abril. Bueno, yo los saludo a todos y a todas. No sé si hacemos pasar, tenemos Hay bastantes asesores a los presentes. asesores, hagámoslo pasar y retomamos en lo que habíamos quedado. Nosotros en la sesión anterior lo que hicimos fue ver normas que eran como de fácil acuerdo, ¿no es cierto? Y nos quedan, entiendo que son como 4 puntos los complejos que la idea es que los podamos revisar en esta sesión. Presidenta, si me permiten, efectivamente en la sesión anterior se despacharon 6 indicaciones que dicen relación con temas en que había menos dificultad. Y se señaló también de que había otros 3 grandes temas que podían ser tratados en esa forma temática, que son el consumo, las materias para el reglamento y la publicidad en eventos deportivos. Lo notable es que esos 3 temas están contenidos en los artículos 40 bis, 40 ter y transitorio. Son prácticamente todos los 3 tienen que ver con los 3 temas. Ya. Si les parece, senadores, diputados, el primero, porque ya se han despachado 6 indicaciones, entonces habría que ir a la página 25 del comparado, por favor, Evelyn. Y hagamos las pasar a los Vamos a politizar a las personas que están en sala de espera primero. Sí. Pero puedes hacerlas entrar juntas, con un solo comando. Lo que iba a contarle es que las indicaciones parlamentarias, salvo una que ya está votada, están hechas a la indicación del presidente de la República. De modo que tal vez podría ser verla del presidente, resolverla y después ir viendo todas las de los parlamentarios que inciden en ella. Ya. Ahora estas materias como son un poco más complejas, la idea es que podamos revisarlo y hacer una conversación sobre los contenidos en el fondo primero. A ver si logramos generar acuerdos. Adelante, don Fernando. Le doy lectura. La número 3 del presidente de la República está asociada con la número 4, que es la incorporación de un título segundo bis, la ley sobre información al consumidor y publicidad. Y para ello entonces se incorpora los artículos 40 bis y 40 ter. El artículo 40 bis es del siguiente tenor: toda bebida de graduación igual o mayor a 0,5 grados que esté destinada a su comercialización en Chile deberá llevar en el envase que la contenga una advertencia sobre las consecuencias de su consumo. Igual advertencia deberán contener las cajas o embalajes de carácter promocional destinadas al consumidor que contengan bebidas alcohólicas. La advertencia referida deberá incluir una leyenda con frases que traten sobre los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol, especialmente para poblaciones de riesgo, tales como embarazadas, menores de edad y conductores. Adicionalmente, en los envases se deberá adherir o contener impreso una advertencia gráfica que muestre un auto, una mujer embarazada o un número 18, rodeados cada uno por una circunferencia, o lo que señale el reglamento. Las 2 primeras advertencias deberán tener una línea que atraviese la circunferencia desde la esquina superior a la inferior, con la finalidad de señalar simbólicamente que no se debe consumir alcohol en el caso de conducir vehículos motorizados cuando una mujer está embarazada. El tamaño de la etiqueta que contenga la advertencia deberá ser de 0,8 centímetros de largo y de alto, o lo que señale el reglamento. El responsable de la adhesión de estas etiquetas será el productor o fabricante en el caso de los productos de origen nacional, y el importador cuando las bebidas alcohólicas sean importadas, debiendo cumplirse previo a su comercialización. Se incluirá también una advertencia en toda acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo de alcohol, que sea difundida a través de medios de comunicación, sean ellos físicos o virtuales.
los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de vinos y bebidas destiladas o elaboradas en base a bebidas destiladas deberán informar en los envases o etiquetas de estas la cantidad de energía presente en ellas. Dicha obligación no obsta al cumplimiento de la normativa específica en materia de producción, elaboración, comercialización y rotulación de bebidas alcohólicas. En la publicidad audiovisual se proyectará, mientras se exhiba el comercial y por un lapso no inferior a 3 segundos, una leyenda que cumpla con lo establecido para el etiquetado. En el caso de los avisos radiales, se reproducirá a continuación del aviso y por un lapso no inferior a 3 segundos, cualquiera de las advertencias indicadas en el inciso segundo. Las características de las advertencias a que se refieren los incisos precedentes, entre ellas su contenido, superficie, forma, tamaño mínimo de la letra, así como también otras especificaciones, estarán establecidas en un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito además por los ministros de Economía, Fomento y Turismo, Salud y Agricultura. Este es el artículo 40 bis. Presidenta. Senador Chaguán. Sí, primero señalar que es muy importante desde el punto de vista de la advertencia que nosotros hemos tratado de empujar este proyecto como muchos de los miembros de esta comisión, cuando éramos diputados y somos coautores de la iniciativa, que la advertencia diga relación con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí veo una indicación del diputado Walker que va justamente en la dirección correcta, porque nosotros no queremos satanizar las bebidas alcohólicas, que además son una fuente muy importante de exportación. Y además porque a nivel internacional, cuando nosotros estudiamos justamente los etiquetados, aludían siempre a consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Entonces yo diría que ese es un tema que nosotros debiéramos salvar en esta redacción. Entonces, simplemente respecto a la indicación del diputado Walker, decirle que yo estoy en la misma línea desde el punto de vista de que cuando se habla de los consumos, las consecuencias de su consumo, de su consumo excesivo, debido a que obviamente incluso es recomendable, por ejemplo, una copa de vino para mayores de edad, para los efectos de su dieta. En ese mismo contexto, yo creo que sin lugar a dudas el etiquetado debe advertir sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y no sobre la banalización de su consumo en todas y cada una de las circunstancias. Por tanto, yo por lo menos voy a inclinarme en la dirección de la indicación del diputado Walker. Además de esa indicación del diputado Walker respecto de excesivo, las otras indicaciones que hay, aquí la veo, por lo menos la que está proyectada el senador Girardi, es que está en la cara principal, ¿no es cierto? Carolina, Etiqueta. mira, ¿te puedo pedir la palabra? Sí, por supuesto, Guido. No, una queja, porque a mí no me parece que se cite una sesión cuando la presidenta no había citado a la sesión. De hecho, yo le pregunté a la presidenta, me dijo que no se iba a citar. No entiendo por qué se cita una sesión de esta manera, porque este es un tema que requiere de cierta información, porque quedamos la vez pasada de que sería para ir a la biblioteca, que se iba a presentar la evidencia, y sería para ir al SEMDA además, de algo que es muy importante, porque yo no sé si este Parlamento quiere legislar sobre base de evidencia científica o no, pero el argumento de que el alcohol genera problemas solo con el beber excesivo no tiene ningún fundamento hoy día. Entonces, a mí me parece muy importante que ese tema, por lo menos, esté la información y la evidencia científica y de salud pública sobre el daño que produce el alcohol, indistintamente de la dosis. Y que ya con consumos muy bajos hay suficiente antecedente epidemiológico que genera un daño a la salud. Entonces, a mí me parece que, a mí me gustaría que esa evidencia se presentara. Después cada cual podrá tomar la decisión que le parezca, pero sobre la base que
que esté. Entonces, yo mismo, como supuse que no había sesión ahora, porque eso es lo que a mí me señaló la presidenta, que no iba a citar, yo pido que se ponga a disposición de todos los miembros de esta comisión mixta la evidencia científica, que se le pida al SEMDA que haga una recopilación, se le pida al Ministerio de Salud también y a otras instituciones, cada cual puede hacer a llegar información, pero me parece que es un tema muy relevante. Sobre lo primero lo conversamos con don Fernando antes de partir. Una confusión ahí efectivamente, porque esta es la semana regional. Yo dije que citemos la próxima semana, pero era la semana que teníamos legislativa. Yo probablemente, al igual que usted, me di cuenta ayer que estaba citado, tuve un informe en la mañana, entonces me parece pertinente avanzar. Si les parece no votar hoy día, yo lo que sugeriría es que revisemos todas las divergencias que hay. Se había solicitado efectivamente por parte del senador Girardi esa evidencia. No sé si el SENDA, veo a alguien conectado, está en condición de entregarla ahora, si no la complementamos, pero me parece que es bueno esta sesión utilizarla para revisar los tres que tenemos y así podemos zanjar ya la próxima semana cada uno con su postura. En esto yo soy partidaria de que no se establezca el consumo excesivo, creo que genera ciertas confusiones, entendiendo que hay diferencias entre qué es excesivo, qué no es excesivo. No sé si el Ejecutivo tiene alguna propuesta distinta sobre eso, porque esta es una indicación del Ejecutivo. Senador Quintero. Sí, no, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Comparto que por favor no se vote hoy día, y yo, claro, en la semana distrital yo también tengo otra agenda, entonces me tengo que retirar a las 9:30. Así que... pero aprovechamos... Sí, no, aprovechen lo que puedan, claro, la revisan bien. Yo a las 9:30 me tengo que retirar, Presidente. Gracias. Sobre esto, diputado Walker. Está silenciado, diputado. Encantado, lo escuchamos. Gracias, Presidenta. Lamentablemente estoy acá en la región de Coquimbo con problemas de conexión, así que por eso tuve que hacerlo por el teléfono, pero he aprovechado de ver el comparado sobre el computador. Decir que efectivamente tomamos el acuerdo de sesionar hoy día. Incluso habíamos propuesto que, pese a que era semana distrital, lo pudiéramos hacer por costumbre el mismo día y la misma hora que estábamos acostumbrados a sesionar, porque no quiero que se diga después que estamos tratando de dilatar la aprobación de este proyecto o la propuesta del Ejecutivo. Por eso yo me hago responsable, porque yo mismo propuse que pudiéramos sesionar hoy día a las 9 de la mañana. No tengo ningún problema que votemos la próxima semana, que no votemos hoy día, simplemente señalar dos cosas. Yo asumo que cuando llegamos a una comisión mixta, después de una tramitación tan larga, todos hemos estudiado los antecedentes, tanto los que señala el senador Girardi como otros. Hemos hablado también con los expertos, hemos hablado con los productores también, porque este también es un proyecto que incide en materia agrícolas, de tradiciones de las regiones, y bueno, cada uno se hace responsable de entregar los argumentos al momento de votar, simplemente para ratificar lo que señala el senador Chaguán y por qué presentamos esta indicación, que también ha sido apoyada por el diputado Barros. Porque la propuesta del Ejecutivo, cuando se señala la advertencia sobre las consecuencias de su consumo, es respecto de todos los consumidores, no solamente respecto de los menores de edad, las embarazadas o quienes conduzcan habiendo consumido alcohol, que obviamente tiene que tener una regulación especial y una advertencia especial. Y efectivamente, habemos muchos que entendemos que hay cierto tipo de alcoholes que pueden tener, por ejemplo, yo ponía el caso del vino, que puede tener facultades antioxidantes. ¿Para qué hablar respecto de los usos y costumbres sociales, las fiestas de la vendimia, en fin, tantas cosas que forman parte también de nuestra cultura?
que en la ley esté el enfoque negativo respecto de todo tipo de consumo de alcohol, respecto de cualquier cantidad, incluyendo una copa de vino, a mí me parece desproporcionado, pero es un tema opinable y me imagino que la opinión de todos nosotros vale por igual en esta comisión. Yo voy a defender nuestra indicación, voy a pedir que se vote cuando usted lo disponga, Presidenta, pero yo asumo que hemos venido a esta comisión mixta habiendo estudiado todos los antecedentes. Gracias, diputado, el diputado Sauerman y el diputado Crispi. Presidenta. Sí, Presidenta, bueno, en la misma línea del diputado Walker, yo lo mencionaba hace unos días, es un poco contradictorio que el Ejecutivo nos presente una indicación de este tipo, considerando, ¿cierto?, que se estigmatiza el consumo de alcohol general y el propio Estado, por otro lado, haga esfuerzos tremendos, económicos y de gestión para que los productores agrícolas, como en mi zona, en la zona de Memo Barro, de Matías y otros más, produzcamos vino, por ejemplo, en el Valle del Itata, teniendo una connotación y también una importancia social, no solamente económica, tremenda. Tenemos 6.000 pequeños agricultores que se dedican al tema viñatero solamente en una zona de la provincia de Itata, y eso le demuestra la importancia que esto tiene. Por lo tanto, a mí no me parece que la propia ley, ¿cierto?, deje en cuestión un esfuerzo que hace el propio Estado para poder vinificar, para poder buscar un nombre internacional con el vino, por ejemplo, como se ha logrado hasta el momento con tremendos esfuerzos de los privados y del Estado. Y yo por eso apoyo la iniciativa también de Matías Walker en el sentido de poder agregar la palabra excesivo, porque nos parece que el consumo habitual, ¿cierto? Incluso los médicos han dicho que del vino puede ser bueno para la salud, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque podemos estigmatizar una actividad económica, cultural también, muy, muy importante en nuestro país y sobre todo en los sectores rurales. Eso, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado Crispi. Y después, senadora Bensberger. Gracias, Presidenta. Yo a ver, creo que es importante, cuando dice algunos médicos dicen que hace bien para la salud, los estudios, o sea, el peso de la prueba en relación a la industria del alcohol en general, esa industria tiene que demostrar que hace bien para la salud en cierto consumo de ciertas dosis. Es decir, nosotros tenemos que legislar en función del bien general. Y me sorprende un poco que es como un consenso que como que hace bien el consumo de alcohol. No hace bien. No hace bien. En la discusión respecto a las propiedades antioxidantes del vino hay una discusión enorme internacional respecto a quiénes han generado esos estudios, cuán real es que una copita de vino al día hace bien. Distintas industrias han generado también propaganda diciendo, bueno, un huevito al día hace bien, una copa de vino. Y la verdad es que nosotros creo que tenemos que tener exigirnos un poco más. Que el uso y la costumbre, haya un uso y costumbre de consumo de alcohol, y por eso nosotros no vamos a legislar diciendo los riesgos que tiene el consumo de alcohol, me parece irresponsable. Y no se trata de estigmatizar el consumo de alcohol. Si toda la gente sabe que el consumir alcohol hace mal. Y lo toma igual. Y en Chile está legalizado el consumo de alcohol, así como en todo el mundo. Al contrario de otras drogas. Bueno, no vamos a discutir eso en esta legislación, ¿no? Pero aquí no estamos estigmatizando en nada. Estamos generando, a mi juicio, dar un mensaje hacia la población que creo que nadie podría discutir, que es que la sociedad, en su bienestar general, bueno, es mejor si consume menos alcohol. O alguien me va a decir que la sociedad en su conjunto, en su bienestar, es mejor si consume más alcohol. No, todos sabemos que no es así. Entonces, a mí no me parece en nada sacado como de proporción que diga que el consumo de alcohol es dañino para la salud. Y los legisladores que quieran agregar que diga excesivo, creo que esos legisladores tienen que comprobar que el consumo no excesivo no hace mal para la salud. El peso de la prueba, colega, está sobre ustedes. Pero si no, me parece que el momento de legislar como que llegamos hasta la mitad
Y en esto hay que dar señales muy claras porque, de nuevo, la población adulta va a consumir alcohol más allá de la etiqueta. Lo va a hacer igual porque, como dice el diputado, como dice Matías, tiene el uso, la costumbre, lo va a consumir igual, independiente de la etiqueta. Es a la población joven a la cual tenemos que darle una señal lo más clara posible. Entonces, le decimos excesivo, entonces esos jóvenes, cuando igual tengan acceso a una botella en la casa, bueno, dicen, excesivo, entonces me tomo una copita, no pasa nada. Creo que no podemos jugar en esos límites cuando estamos hablando de uno de los factores de mayor riesgo para la población joven adolescente. Y si la industria nos quiere convencer, lo digo en sentido genuino, nos quiere convencer de que el consumo no excesivo no genera daño, entonces creo que hay que poner la evidencia sobre la mesa porque el peso de la prueba está sobre la industria. Por tanto, yo no comparto en esta ocasión la posición de Matías, de algunos de ustedes colegas, que entiendo que hay una industria que genera empleo, que hay que proteger en ese sentido, pero creo que para protegerla no es necesario camuflar la realidad porque la población sabe de qué estamos hablando con el consumo de alcohol. Quienes no saben y no tienen formada una opinión son los jóvenes, para el cual estamos legislando con el etiquetado de alcohol. Entonces, yo le diría, no seamos tan relativistas, y si queremos poner la evidencia, el peso de la prueba está para quien señala que el consumo de alcohol no excesivo no genera daño a la salud. Tiene la palabra la senadora Ebensperger y después el diputado Barros. Y después Gracias, presidenta. Yo creo que no se trata, como decía el diputado Cristi, de ser relativista. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que uno cuando legisla tiene que tratar de ser lo más exacto, preciso y certero posible. Y cuando uno quiere poner acá que todo consumo de alcohol hace daño para la salud, es inexacto, es impreciso y es relativo. Y creo que efectivamente el manejar habiendo consumido alcohol es grave y debe estar prohibido. Pero cuando queremos poner en una etiqueta que el consumo de alcohol, cualquier consumo de alcohol, es dañino para la salud, eso es impreciso, eso es relativo y eso no es certero. Porque lo que produce daño para la salud es el consumo excesivo. Y a mí eso me hace sentido. Y por eso yo soy partidaria de la indicación del diputado Walker. Porque no podemos llegar a un relativismo, como dice el diputado Cristi, pero llegamos al relativismo cuando queremos legislar diciendo o poniendo una advertencia que todo consumo de alcohol produce daño a la salud. Y no se trata a quién cargar la prueba, no se trata de eso, porque no creo que exista, como decía el diputado Walker, todos hemos estudiado el tema o hemos tenido acceso a esa información. Alguien señalaba aquí, ¿no es cierto?, que hay información respecto al consumo del huevo. Hay información que dice que no hay que consumir huevo tantos a la semana, otros dicen que el consumo del huevo debe ser libre. Y acá efectivamente hay información en uno u otro sentido. Hay médicos que sí, efectivamente, aconsejan una copa de vino para cierto tipo de persona. Hay otros que probablemente no aconsejan ningún tipo de consumo de alcohol. Entonces, cuando tú vas a negar o vas a señalar o vas a poner una advertencia que todo el consumo de alcohol o que cualquier consumo de alcohol causa daño a la salud, eso es relativismo. Eso es inexacto. Y eso a mí al menos me significa una mala legislación, porque es una legislación imprecisa, es una legislación que llama a error y que causa una serie de perjuicios. Creo que ese no es el camino correcto.
Creo que es mucho más exacto decir y legislar y mandar la advertencia de que el consumo excesivo del alcohol causa daño. Y vuelvo a hacer el mismo comentario que hice en la sesión pasada. Esto es muy distinto al consumo de tabaco, en que claramente fumar un cigarro o 10 o 20 o el número que sea claramente produce un daño. En el consumo de alcohol es distinto. Una copa de vino a 10 o a una cantidad excesiva es absolutamente distinto. Entonces, yo creo que aquí hay que ser más preciso en la etiqueta que le queremos poner al alcohol. Más allá de también el daño que podemos producir a los productores y a nuestra economía local. Más allá de eso, que también es un daño que podemos producir, pero más allá que eso, a mí me hace sentido el que seamos capaces de legislar en forma precisa, el no cometer errores en cómo estamos legislando, en que seamos capaces de hacerlo en la forma correcta, en entregar el mensaje que queremos entregar y que este no conduzca a errores, que no entreguemos un mensaje equivocado, que si queremos educar a nuestros jóvenes, lo hagamos correctamente. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Tiene la palabra el diputado Barros, el diputado Walker, y después le va a dar la palabra al Ejecutivo. Creo que con eso todos han expresado sus opiniones, que el Ejecutivo pueda cerrar expresando por qué presentó la indicación de esta forma. Carola, antes de darle la palabra al Ejecutivo, dámela a mí después de los parlamentarios. Bueno, diputado Barros. Gracias, Presidenta. Mire, voy a ser muy breve. Yo me sumo a lo planteado por el diputado Walker. Firmé junto con él las indicaciones y por lo tanto eso me ahorra muchos comentarios. Y también lo planteado por el diputado Franz Auermann, la senadora Luce, también reafirma un poco la misma convicción. Así que prefiero pasar en esta oportunidad, Presidenta. Lo único sí, pedirle que vayamos intentando votar, porque creo que una comisión mixta no está llamada para intentar iniciar de nuevo discusiones que ya fueron debidamente zanjadas durante el trámite y largo trámite legislativo, porque veo, por ejemplo, la indicación del diputado Girardi de poner las frases en las caras principales de las etiquetas. Ese es un tema que ya lo discutimos por años y fue zanjado. Entonces, volver en esta comisión mixta a plantear temas que ya fueron zanjados en votaciones en comisiones diversas, en las salas respectivas, me parece un despropósito. Así que quedo hasta ahí nomás. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Walker. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con los relativismos, efectivamente, pero también tenemos que tener mucho cuidado con los fundamentalismos. No estamos en un régimen islámico, estamos en un régimen democrático. Entonces, yo trataría de tomar en cuenta todas las miradas a la hora de buscar un acuerdo en la comisión mixta. Yo solamente, Presidenta, quiero llamar a la reflexión respecto de las consecuencias de incorporar una definición de Estado en esta ley de la República, diciendo que todo consumo, independientemente de si es excesivo o no, podría generar daño a la salud. ¿Qué pasa con las denominaciones de orígenes de los alcoholes chilenos que nuestro país como política de Estado durante más de 30 años y sobre todo en los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría ha defendido? ¿Qué pasa con el decreto que se emitió durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que establece el Día Nacional del Pisco, que es un decreto del Ministerio de Agricultura? ¿Qué ocurre con el decreto con fuerza de ley que se dictó primero por nuestro país y después por Perú, que establece la denominación de origen del pisco chileno? Y así con otros destilados también, porque lo mismo podrán decir los países europeos que
defendieron la denominación de origen de el champán y otros alcoholes cuando se firmó, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces, si vamos a pedir más antecedentes, a mí también me gustaría que invitáramos a la ministra de Agricultura para tener una mirada intersectorial y lo que significa desde el punto de vista de los distintos tratados internacionales suscritos por Chile, una definición como la que se pretende. Gracias, diputado. Senador Gilardi. Esta es una discusión totalmente legítima y necesaria, porque yo creo que por lo menos la evidencia científica consensuada mundialmente va en una sola dirección. Y creo que el relativismo justamente es tratar cada cual de atribuirle una cierta connotación al consumo de alcohol. Yo les voy a enviar a los parlamentarios uno de los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud, que es muy claro respecto a esta materia. Y yo creo que en eso no hay ninguna duda. Y por eso yo valoro que esta sea una indicación además del Ejecutivo. Porque el Ejecutivo tiene que preservar el bien común. Ahora, yo creo que es cierto, aquí hay una colisión de intereses y cada parlamentario tendrá que ver cuál interés va a poner como prioritario, si el interés de la salud de las personas o el interés de la salud de la industria. Y a veces se pueden compatibilizar, se puede compatibilizar menos. Pero lo que estamos haciendo es establecer un derecho humano, que es el derecho a saber. Y el derecho a saber tiene que ser integral y basado en evidencia, porque a nadie se le está diciendo, mire, usted no puede tomar alcohol. El alcohol es una droga lícita y como toda droga tiene efectos colaterales que no son beneficiosos. Y evidentemente el beneficio del alcohol uno podría decir que tiene un beneficio social, pero desde el punto de vista de la salud no tiene beneficio. Y entonces acá está en cuestión si la información establece toda la verdad para que las personas, por último, puedan cuidarse. No se trata de que a alguien se le diga usted no puede tomar, pero evidentemente lo que busca este tipo de información es que las personas consuman moderadamente, justamente porque tienen que tener conciencia que esto puede dañar la salud. Pero yo no tengo problema, Presidenta, con esto. A mí solo me parece que es importante, como dice la senadora Lueva Sperger, que ella tiene toda una reflexión respecto a que el alcohol no sería dañino para la salud. Yo lo que pido es que tengamos por lo menos la información que tiene más consenso a nivel mundial, que es la que establece la Organización Mundial de la Salud y los principales centros científicos, y después cada cual votará y establecerá qué es lo que para cada cual jerárquicamente es más importante y bueno, y se resolverá el tema. Pero a mí no me parece que se quede planteado un relativismo respecto si el alcohol genera o no genera daño a la salud y que solo en dosis que son altas generaría daño a la salud. Hay muchos estudios que plantean que bajo 10 gramos ya de alcohol se comienzan a producir daños de todo tipo. Entonces, a mí me gustaría que se pusieran en evidencia y luego después legisláramos a sabiendas de lo que estamos legislando. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Yo creo que es importante para cerrar esta discusión el que ellos expliquen por qué. Esta es una indicación del Ejecutivo, quiero recordar eso. Les vamos a enviar, y en eso le voy a pedir a la Secretaría asumir esa tarea, información de ambas posturas para que se pueda compartir, pero evidentemente no vamos a abrir ni audiencia ni vamos a exponer sobre ellos, ¿no? Si cualquier senador o diputado quiere hacerla llegar, eso bienvenido. Escuchemos, senador Chaguán. 30 segundos, es que 30 segundos, Presidenta. Lo que pasa es que cuando usted está pidiendo antecedentes me parece muy adecuado y cuando nosotros redactamos el proyecto de ley, estamos hablando hace 14 años en la Cámara de Diputados, redactamos el proyecto de ley, justamente nos basamos en la experiencia comparada. Entonces sería útil, Presidenta, si le puede pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional que envíe justamente la
experiencia de etiquetados internacionales. Y ahí se da cuenta que lo que sostiene el diputado Walker es lo correcto. Bueno, este ha sido un tema largamente tratado, tal cual como recuerda el senador Chaguán, así que yo creo que debe haber ya más de un informe de la biblioteca. Lo vamos a revisar y lo vamos a hacer llegar a todos los que integramos esta comisión. Le doy la palabra, no sé si de parte de Senda o Jaime, quien quiera hacerse cargo de los argumentos de por qué el Ejecutivo presenta este texto en estas condiciones. Presidenta. Sí. Juan Ignacio Gómez, del Ministerio del Interior, por acá, Presidenta. Juan Ignacio. Sí, Presidenta, primero... No te identifico. Sí, estamos acá con el equipo del Senda en el Senda y bueno, por la normativa sanitaria estamos enmascarados, ¿no? Presidenta, primero que todo saludarla a usted, a todos los honorables diputados y senadores presentes en la sesión. Primero que todo, Presidenta, en relación a un punto que señaló el senador Girardi respecto a la información solicitada, nosotros le hicimos llegar por medio del Senda a la Secretaría de la Comisión el 26 de marzo, una cantidad importante de información en el tenor que se le solicitó, ¿no es cierto?, al Senda en la última sesión que tuvimos el día 25 de marzo. Respecto de lo que nos consulta la indicación del Ejecutivo, Presidenta, yo solo quisiera remitirme a lo que Jaime González señaló al término de la sesión pasada, ¿no? La propuesta del Ejecutivo habla simplemente de consumo, porque nosotros estimamos, y quizá con esto adelanta un poco una discusión que la Comisión debería tener a propósito de otros artículos, de que al no hablar de consumo excesivo o adjetivarlo de otra manera, simplemente queremos reforzar la idea de que la advertencia debería ir focalizada a nivel reglamentario, ¿no? Yo creo que ese es un poco el sentido de la indicación. Yo no, Presidenta, simplemente para poder dar el sentido de la indicación del Ejecutivo, ¿no? Nosotros, a través del articulado que hemos propuesto, una de las definiciones troncales que hemos señalado es que es importante que la advertencia y el contenido de la advertencia y en el fondo el desarrollo de la advertencia se haga a nivel reglamentario, porque eso nos permite tener la flexibilidad de poder ir modificando las advertencias en la medida en que tengamos nueva evidencia, en que concurran nuevas circunstancias y a la flexibilidad necesaria para poder ir adecuando la política pública a los requerimientos contingentes, ¿no es cierto?, que se adviertan. Dicho lo cual, ¿no es cierto, Presidenta? Nosotros estimamos que la forma en que se presentó la indicación, ¿no es cierto?, recoge esta posibilidad, sin perjuicio de lo cual, Presidenta, yo también quisiera, un poco recogiendo los acuerdos que ustedes han tomado en la sesión de hoy día, por ejemplo, simplemente discutir esta materia, no votarla hoy, quizá nosotros también como Ejecutivo poder conversar con ustedes también durante la semana e intentar poder también proponer algún punto de consenso que permita conciliar aspectos que son, digamos, innegables, ¿no es cierto? Hay, como señala el diputado Walker, hay una serie de aspectos, digamos, de cuestiones que ya hemos hecho como Estado que tampoco podemos desconocer. Nosotros, si bien creemos que la indicación del Ejecutivo la recoge, entendiendo que sobre este punto podría haber algún grado de discrepancia, nosotros podríamos, Presidenta, trabajar junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura alguna propuesta que pudiese facilitar, ¿no es cierto?, la resolución de la discrepancia entre las cámaras en esta materia, si ustedes lo tienen a bien. Muchas gracias. De todas maneras, lo valoramos mucho. Carolina, ¿le podríamos pedir la opinión al director del SEMDA? ¿Qué es lo que opina? Sí, pero yo entiendo que acá está el gobierno representado, que Juan Ignacio también está en la misma línea, ¿no? Y está con el equipo del Senda ahí, de hecho, su conexión. No sobre el tema procesal, sobre el tema de lo que estima el SEMDA respecto pero, senador, del alcohol lo que vamos a pedir es que para la próxima sesión en que vamos a votar esto pueda estar, ojalá se pueda programar para estar el director del Senda. Jaime. Presidenta, muy buenos días a todos. Nosotros consideramos prudente trabajar con los honorables senadores a lo mejor una propuesta alternativa o de más bien de consenso, como muy bien lo ha dicho Juan Ignacio Gómez del Senda. Nosotros entendemos muy bien los argumentos que ha propuesto la senadora Ebensperger. Entendemos que la norma tiene un mandato general y el conflicto que tenemos es cómo precisamos en casos concretos ese mandato de carácter general y cómo hemos conseguido una norma de consenso.
Nosotros, senadora, en ese sentido podemos trabajar un texto de consenso en el transcurso de la semana y llegar con una propuesta antes del próximo jueves, a efecto de que ustedes puedan someter la votación, considerando sin duda la indicación del senador Walker, que ha sido suscrita por varios miembros de la comisión, donde considera el consumo excesivo. Yo sugiero que pasemos al próximo punto y revisarlo, o sea, de las indicaciones parlamentarias. Si podemos ir viendo, Fernando. Fernando está silenciado, no lo escuchamos. Disculpen, era mucha mi discreción, por eso estaba en Todavía silencio. no leemos los labios todos, por lo menos. Bueno, la primera indicación del señor Girardi es al inciso primero del artículo 40 bis propuesto en la indicación del Ejecutivo, para intercalar entre la palabra una y la palabra advertencia la frase clara y precisa en su cara principal. Enseguida hay una indicación del diputado señor Walker, que también fue hecha suya por el diputado señor Barros, para intercalar en ese mismo inciso la palabra excesivo entre consecuencias de su consumo y el punto final. Ya, esa es la misma discusión que ya dimos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos de los Otra más del señor Girardi para intercalar en el mismo inciso primero del 40 bis entre la palabra cajas y la letra O, la palabra envoltorios. Luego una indicación que también suscribe el señor Walker y hace suya el diputado señor Barros, para intercalar ya en el inciso segundo del artículo 40 bis la palabra excesivo entre consecuencias del consumo y de alcohol. El señor Girardi también propone reemplazar en el inciso tercero del 40 bis, propuesto por el Ejecutivo, los números 0,8 por 1,5, se refiere al tamaño de la etiqueta. El senador Girardi también propone en el inciso tercero del 40 bis eliminar la frase o lo que señale el reglamento. Luego, el senador señor Girardi propone agregar al artículo 40 bis un artículo cuarto nuevo, del siguiente tenor: las advertencias deberán estar siempre a la vista en todos los puntos de venta de bebidas alcohólicas. El senador señor Girardi propone agregar en el inciso cuarto del artículo 40 bis, a continuación de la palabra etiquetas, la frase la que no podrá ser removible fácilmente. Luego, el diputado señor Walker, en indicación que también hizo suya el diputado señor Barros, es para intercalar en el 40 bis inciso quinto de la propuesta del Ejecutivo la palabra excesivo entre consumo y de alcohol. Esas son todas las indicaciones parlamentarias hechas al artículo 40 bis del Ejecutivo, señora Presidenta. Aquí a mí me gustaría hacerle una pregunta al Ejecutivo, porque entiendo que bueno, hay un planteamiento en los que hace el senador Girardi que tiene que ver con ponerlo en la cara anterior, y eso efectivamente fue parte de la discusión. Yo creo que solo podemos votar y tenemos nuestras opiniones al respecto, ¿no? Me parece que cuando se plantea, claro, un cambio en el tamaño de la etiqueta, también eso fue largamente discutido, que más bien ahí lo que tenemos que resolver es cuando el Ejecutivo nos propone o lo que establezca el reglamento, porque no tiene mucho sentido poner un tamaño si es que vamos a dejar que el reglamento modifique ese tamaño. Entonces, uno entiende que hay materia reglamentaria, ya lo señalaba Juan Ignacio, hay cosas que evidencia que cambia. Uno no puede hacer una ley cada vez que se genera un cambio de evidencia, ¿no? Pero sí tienen que haber ciertos marcos para que no nos pase, como ha sucedido otras veces, que los reglamentos cambian, incluso lo que el texto de la ley y el espíritu de la ley contenía. Entonces, a mí, tratando acá de representar lo que señala en su indicación el senador Girardi, me preocupa también el que por la vía reglamentaria quede abierta una puerta para cambiar lo que fue, insisto, largamente discutido y acordado en el trámite del proyecto respecto del tamaño de la etiqueta. Le voy a dar la palabra primero a Jaime, me parece, Pancho, para que el senador Chaguán.
para que nos pueda explicar cómo lo están pensando y después le doy la palabra al senador Chaguán. Presidenta, muchas gracias. Hacer presente que la propuesta del Ejecutivo va en línea con las legislaciones vigentes respecto a otros productos. Hacer presente que ni siquiera la legislación de tabaco, que está remitida a un reglamento, hay precisiones como las que aquí propone el senador Girardi. En ese sentido, el Ministerio de Salud ha estado sin duda que a la altura de establecer regulaciones a través de reglamentos que cumplen con creces, ¿no es cierto?, los tratados internacionales ratificados y vigentes con Chile, y en el sentido van de la manera adecuada y correcta. Nosotros estimamos que dado los cambios, las modificaciones, el cambio de políticas públicas, el cambio de foco, a quién van dirigidas, nos parece sin duda que muy pertinente que sea a través de un reglamento. Nosotros podemos y estamos dispuestos a buscar una propuesta de consenso respecto al tema anterior que conversamos, pero sin duda tiene que ir relacionado, ligado con que exista cierta libertad para la autoridad para poder suscribir los reglamentos y estableciendo foco. Porque es cierto que no todo consumo genera o puede generar un daño, pero sí hay consumo que puede generar un daño. Y eso nos permite focalizar campañas, por ejemplo, a mujeres embarazadas, a menores de edad, a personas que padezcan ciertas y determinadas patologías o enfermedades como cáncer, por ejemplo. Y en ese sentido, a nosotros nos parece pertinente que haya una remisión reglamentaria respecto a todo el etiquetado, porque ni siquiera en otras industrias, como la industria del tabaco, tiene una normativa tan estricta que queda fijado determinada por ley. Eso es, Presidenta. Presidenta. Está silenciada yo. No, al tiro, senador, pero lo que le pediría a la Secretaría es si nos puede hacer como un cuadrito comparado con etiquetado, o sea, la ley de etiquetado, con el tema del tabaco, ¿no es cierto? Y este texto, en esta materia, ¿ya? Para que podamos ver efectivamente lo que plantea Jaime de cómo lo hemos resuelto en legislaciones similares. Yo creo en el tema de etiquetado de alimentos, todos nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Tuvo también dificultad importante en su instalación esa ley, te fijas, respecto del lobby de la industria para frenarlo, pero veamos cómo lo tenemos resuelto ahí, si nos pueden hacer llegar ese cuadrito, ¿no es cierto?, con el texto para poder resolver la próxima sesión. Senador Chaguán. No, Presidenta, simplemente recordar, como usted señalaba, que esto ha sido materia de amplio debate en las dos cámaras y en dos comisiones, Salud y Agricultura. Yo le quiero contar un poco cuál fue mi experiencia tratando de empujar el proyecto, un proyecto que estuvo largo tiempo en las comisiones de Agricultura de la Cámara, no ahora en esta legislatura, sino que en la anterior, en el primer trámite constitucional. Sacar el proyecto del primer trámite de la Comisión de Agricultura fue un parto enorme, pero finalmente se llegó a un acuerdo respecto a los tamaños de las, y que lo que facilitó muchas veces facilitó definitivamente que hubiese despacho del proyecto. Lo que yo temo es que si ahora estamos innovando, finalmente todos los acuerdos que se habían generado en las comisiones respectivas, tanto en la Cámara como en el Senado, en las comisiones de Agricultura de la Cámara y el Senado, que nos costó muchísimo sacarlo adelante. Como miembro de la Comisión de Salud, hicimos ver transversalmente los miembros de la Comisión de Salud. De hecho, fue materia incluso de reportaje el conflicto entre las comisiones de Salud y Agricultura, donde transversalmente los miembros de la Comisión de Salud queríamos avanzar en el etiquetado en su momento, y los miembros de la Comisión de Agricultura no, al inicio, cuando se presentó el proyecto. Luego se resolvió porque se llegó a un acuerdo en términos de los tamaños, etc. Entonces, lo que temo es que si innovamos respecto de todas estas materias, tengamos un problema, yo diría, mayúsculo en las salas, y ya se ha demostrado que las comisiones mixtas no siempre resuelven cuestiones que finalmente debían ser aprobadas por las salas de las cámaras y el Senado. Ese es mi de la Cámara de Diputadas, de Diputados y el Senado. Esa es mi preocupación. Sí, yo comparto esa preocupación, soy testigo presencial de la historia de tramitación de este proyecto, al igual que usted, senador, así que por eso creo que tener a la vista cómo se ha resuelto en otro, y tenemos una semana para también ojalá generar un acuerdo que rescate toda la historia de la tramitación del proyecto. ¿Presidenta? Sí. Sí, Presidenta, yo quisiera también, yo también, Presidenta, quisiera hacer una prevención sobre la propuesta del Ejecutivo en relación a particularmente o sea, quisiera hacerme cargo, Presidenta, de por qué tenemos un poco esta disonancia entre la postura del Ejecutivo y llevarlo a reglamento y este artículo que habla de tamaños y mínimos.
La verdad, Presidenta, es que este inciso, ¿no es cierto?, que también está indicado por el senador Girardi, es un inciso que fue aprobado por las cámaras, pese a que el grueso de lo que señalaba el senador Chaguán, ¿no es cierto?, del desarrollo del etiquetado en ley fue rechazado en el tercer trámite. Este inciso fue aprobado por las cámaras, ¿no es cierto? Y la propuesta del Ejecutivo, que como ustedes bien saben, Presidenta, y por su intermedio a toda la comisión, es un artículo que debe entenderse aprobado. Nosotros lo que hicimos al entregar una propuesta completa fue también incorporar dentro de esta propuesta, el artículo que estaba aprobado, y por eso señalamos, y por eso se propuso con el mismo texto, pero con el indicado final o lo que señala el reglamento, ¿da? Nosotros como Ejecutivo, Presidenta, estimamos que ese artículo, o sea, que ese inciso, perdón, no debería formar parte finalmente del texto que despachara la comisión, principalmente porque tiene o contiene materias que finalmente fueron, que en lo medular fueron rechazadas, ¿no es cierto?, o que fueron objeto de controversia. Yo en lo personal, Presidenta, desconozco cuál fue el motivo particular por el cual este inciso quedó aprobado y no el resto, pero para entrar, ¿no es cierto?, en el fondo de la discusión, en el tiempo que queda, hacer presente que si uno por un tema de técnica tuviese que reflexionar sobre cuál es el sentido, digamos, que debería tener la propuesta, y como ustedes bien lo han solicitado ya, ¿no es cierto?, tener a la vista el resto de las legislaciones, ese inciso, ¿no es cierto?, nosotros creemos que debería ser idealmente suprimido del texto final que se despache, sin perjuicio de, por como corresponde, simplemente, Presidenta, hacer presente que es un artículo que no fue objeto no fue un inciso, perdón, que fue objeto de discrepancia entre las cámaras. Ya, bueno, yo creo que están puestos los puntos ahí. Nos queda, estamos sobre la hora. Carola, ¿me puede dar la palabra sobre ese tema? Sí, lo que pasa es que estamos sobre la hora y hay un punto adicional, que es el tema de los eventos deportivos, que es lo otro que tenemos que zanjar. Le voy a dar la palabra al senador Girardi y vamos a quedar para la siguiente sesión con los compromisos que hemos hecho en torno a estos dos temas, el consumo excesivo, cuánto queda el reglamento y el tamaño del etiquetado y cómo lo resolvimos en las otras normas. Y el tercer tema, para que lo podamos revisar también y ojalá zanjar, estoy pensando, Jaime, en el trabajo que hagamos durante esta semana para llegar con una propuesta. Es el tema de los eventos deportivos que se excluyen, ¿no es cierto?, cuando son eventos internacionales, que uno entiende que es un poco más difícil establecer ahí la regulación. Senador Girardi. Senador Girardi, está silenciado. Ahí sí. ¿No se escucha? No, lo que pasa es que tiene que ver con una experiencia práctica, porque estamos planteando algunos que esto que es la ley, el etiquetado. A mí me tocó vivir la experiencia de la ley de etiquetado frontal de alimentos. Y cuando hicimos la ley, en el primer gobierno del presidente Piñera, que vetó la ley, luego nosotros tuvimos que movilizarlo, incluso ciudadanamente, para que el presidente retirara el veto, porque no querían que hubiera ley. Y luego el gobierno del presidente Piñera hizo un reglamento. Y en ese reglamento, hasta la hamburguesa McDonald's y la Coca-Cola con azúcar quedaban saludables. Era un reglamento vergonzoso que había sido hecho por la propia industria. Entonces, cuando llegó el gobierno de la presidenta Bachelet, le pedimos que retirara a la Contraloría ese reglamento y se creó una comisión muy transparente con la Academia de Ciencias, con las universidades, para elaborar el reglamento que posteriormente dio origen a la ley de etiquetado, al sello negro y a las características que tiene. Lo que yo estoy planteando es que tengamos el mismo criterio de tamaño que tienen los sellos negros, los alimentos, para el sello de la rotulación del alcohol, porque ya tenemos una experiencia que además se ha llevado a muchos países del planeta. Ya México incorporó también la política chilena de regulación del derecho a saber de los sellos negros, regulación de publicidad. Pero durante el gobierno de la presidenta Bachelet, para poner
más evidencia, el lobby que hubo de la industria fue gigantesco contra el reglamento, y el reglamento estuvo a punto de caerse. Y yo, por lo menos, en un momento tuve que señalar que si no se aprobaba el reglamento, algunos parlamentarios íbamos a renunciar a la nueva mayoría, al punto de lo extremo que era la presión sobre el Ejecutivo, y donde los sectores de economía y los sectores de agricultura, sobre todo de economía, estaban totalmente coludidos con la industria durante el gobierno de la presidenta Bachelet para echar abajo el reglamento. Entonces, yo creo que cuando se regulan aspectos que son tan controvertidos, y ya lo hemos visto, este proyecto, yo soy uno de los autores y lleva 20 años, y cuando estos proyectos se terminan tramitando en la agricultura, cuando son temas de salud, no lo estoy haciendo como una crítica. La gente de agricultura legítimamente defiende aspectos que son más del ámbito productivo económico, y los de salud defendíamos la visión de salud. Pero yo creo que aquí sería muy importante, entendiendo la característica y la problemática de esto que se puede evidenciar en esta comisión, donde hay dos bienes jurídicos así que están en contraposición. A mí me parece que mejor que quede en la ley, porque si no, en el reglamento, lamentablemente, la posibilidad de captura después para modificar y hacer el reglamento en función de intereses que no sean los sanitarios, a mí me parece que es importante recordarlo, por la experiencia que hemos tenido. Yo creo que hemos expuesto los puntos y nos quedamos con trabajo para la próxima sesión, el próximo jueves, que sea semana legislativa. Quiero agradecerles a todos la disposición para sesionar en semana regional. Eso tiene que ver con el interés de sacar adelante este proyecto, que todos coincidimos ha tenido una demasiado dilatada tramitación desde que lo presentamos cuando éramos diputados, ¿no es cierto, senador Chaguana? Y entre varios, ¿no? Así que con esto levantamos la sesión y nos quedamos con trabajo, insisto, durante esta semana para el próximo jueves. Muchas gracias y saludos a los coquimbanos, diputado Walker allá. Usted sabe que le tenemos mucho cariño a su región. En su nombre, presidente. Muy buena semana a todos. Muchas gracias. Adiós.